Bueno, muy buenas a todos. Aquí estamos en un Opinatubers más. Tenemos un invitado, bueno, siempre decimos lo mismo, invitado muy especial. La verdad bueno, así es, con Gonzalo Rodríguez, que muchos lo conoceréis, otros muchos no, otros pocos no. Y yo creo que todo lo que cuenta y todo lo que transmite en cada vídeo, cada libro que saca, es, vamos, coincidente plenamente o casi plenamente con toda la filosofía de Opinatubers en cuanto a concepción de la vida, cosmovisión. Coincidimos en muchísimas cosas y os va a agradar seguramente, los que no lo conozcáis, conocerle y escucharle. Muy buenas, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, pues encantado de estar aquí contigo para conversar sobre temas que seguro nos interesan tanto a ti como a mí, como a la gente que sigue el canal. Bueno, decir que yo te conocí por mediación de un amigo en común, que es Inocente Duque, que yo vi un programa, una entrevista que te hicieron muy interesante, no recuerdo el nombre del programa que tienen. El refugio se llama El refugio, en Piguar. exactamente. Sí, sí. Y bueno, yo te reconocí ahí y nada más verlo, ya llamé a Javi y le dije, oye, tío, dame contacto por favor de Gonzalo, que me encantaría conocerle. Y a partir de ahí bueno, contactamos y muy amablemente pues accediste a tener una charla. A ver, una charla egoísta porque es una charla que a mí me apetece mucho, a mí como Alberto Rionda, pero también sé que a los seguidores de Opinatubers les va a encantar. Entonces, para quien no te conozca, Gonzalo, una breve introducción. En una hora vamos a intentar condensar lo máximo posible la conversación. Cuéntanos un poquito cómo llegaste hasta aquí, de qué manera, pues, sitúa a la gente un poquito de quién eres, por fin. Pues mira, yo por un lado soy doctor en historia, me doctoré con una tesis doctoral sobre las creencias, la cosmovisión, los principios que destilan, fíjate, de la tradición guerrera de la España prerromana, de la España céltica. En la conquista romana de Hispania, lo que es el ámbito indoeuropeo céltico, de los celtíberos, del mundo cántabro-astur, del ámbito lusitano, betón, etcétera. En la conquista romana de Hispania, el enfrentamiento con estos pueblos es especialmente arduo y de las fuentes clásicas del registro arqueológico, de elementos del folclore, de ciertos paralelismos que se pueden trazar con el resto de Europa, se destila una cosmovisión interesantísima que yo llamé de espiritualidad heroica. Entonces, mi tesis doctoral fue sobre esa tradición guerrera de la Hispania céltica. En eso me doctoré. A partir de ahí no he dejado de escribir, publiqué también El poder del mito, haciéndome con el título de mi libro a la obra de Joseph Campbell, donde lo que iba a ser en realidad una suerte de anexo de la tesis doctoral se convierte en un libro completo, donde planteo cuál es la riqueza espiritual, arquetípica, simbólica del pensamiento mítico del mundo tradicional, ya sea en la propia cultura española, a través de los cantares de gesta del mundo medieval, ya sea en general en el folclore europeo, ya sea incluso en la literatura contemporánea, a través de determinadas ideas fuerza que se traslucen en la obra de Tolkien, en El Señor de los Anillos. Entonces, bueno, pues el poder del mito, que fue una manera también de seguir continuando la línea de estudio que había planteado en la tesis respecto de esa cosmovisión tradicional y sus enseñanzas espirituales a partir de las fuentes clásicas, el registro arqueológico, la cultura popular, los cuentos de hadas, las leyendas, los mitos antiguos, etc. Posteriormente publiqué Hispanofilia, España frente a su destino, que es un libro que por un lado plantea una tesis potente contra el separatismo, contra la anti-España, doy los argumentos y razones por los cuales el nacional-separatismo no tiene lugar, no hay razón suficiente ni en la historia ni en la antropología para el llamado derecho de autodeterminación, que sería completamente falaz en España, pero es que no solo hago eso, sino que después voy buscando las raíces de los elementos troncales, de los elementos comunes del proceso histórico español, sea cual sea la región de la que hablemos, y a partir de ahí, bueno, pues trato de vislumbrar un punto de fuga, un horizonte que nos permita de aquí a futuro pasar página de la España, no sé, inane de nuestro tiempo, de la España apátrida de nuestro tiempo y apostar por una regeneración espiritual, cultural, política, demográfica y antropológica de los españoles, bueno, pues a lo mejor en 20, 30 años, no más. Y digo no más porque no vamos a tener mucho más tiempo. Posteriormente también publiqué, si no recuerdo mal,
Historia de los pueblos bárbaros de Europa, Historia de los pueblos bárbaros de Europa, junto a mi frater Daniel Gómez Aragonés. Él es experto en el mundo germánico, sobre todo en los pueblos bárbaros que propician la caída de Roma. Yo soy experto en los pueblos célticos, los pueblos galos, britanos, la céltica hispánica. Entonces hacíamos un repaso general a la historia de la Europa bárbara y la poníamos en valor, reivindicando que son 4 las patas de la Europa tradicional: la Grecia clásica, el Imperio romano, la cristiandad y el mundo bárbaro. El mundo bárbaro, que es el que nos traslada al final la épica de los cantares de gesta medievales y el pensar mágico en la literatura popular, los cuentos de hadas y demás. Y luego recientemente publiqué mi último libro, lo tengo por aquí, El aullido del lobo, orientaciones espirituales para jóvenes guerreros, que es un libro en el que trato de dar una especie de, por un lado, mapa de situación, cuáles son los tiempos que corren, cuál es el cariz filosófico y espiritual de los tiempos que corren, y a partir de ahí dar claves prácticas de principios, enseñanzas y disciplinas para descondicionarnos del nihilismo contemporáneo. Mi planteamiento es que vivimos una época profundamente nihilista, desenraizada, desubicada, que pretende vivir de espaldas incluso al orden del ser, a la verdad de las cosas, al orden natural, y la necesidad de alinearnos con ese orden natural, con esa verdad de las cosas, con ese orden del ser, conforme a las enseñanzas de la cosmovisión tradicional. Entonces, el libro también es un manual de supervivencia espiritual y de fortalecimiento del alma en estos tiempos nihilistas por los que transitamos. También decir que, bueno, al calor del libro he puesto en marcha un curso que lo he organizado con Value School en Madrid. El curso se llama La forja de la espada y el retorno del rey, la forja de la espada y el retorno del rey, la forja de la espada del alma, que corta el nudo gordiano de dicho nihilismo, y la restauración del rey, la restauración del principio, no solo en nosotros, del principio mayúsculo, no solo en nosotros, sino también en la sociedad. Entonces, si a alguien le interesa, luego dejaremos el enlace, supongo que en la descripción. Y en cualquier caso, bueno, pues es un libro para rebeldes y disidentes contra la posmodernidad de nuestro tiempo. Lo pueden ojear si quieren, incluso si me han dicho que diga cursos@valueschool.es, que ya digo que en todo caso en la descripción podemos dejar. Entonces, esa es la labor que yo hago a nivel de editorial. También es verdad que colaboro en muchos canales, programas. Yo tengo mi propio canal, El Aullido del Lobo. Tengo 2 canales, El Aullido del Lobo y La Forja y la Espada, en YouTube, donde hago divulgación de estos temas. Y luego, bueno, pues hago visitas guiadas. Profesionalmente ejerzo de guía en Toledo y en Madrid. Y bueno, pues organizo esas visitas guiadas alrededor de la historia, mito, misterio, leyenda, magia y tradición de Toledo, pero también de Madrid. Me pueden seguir ahí en paseostoledomágico.es y en Instagram también en Círculo Recaredo. Círculo Recaredo es la plataforma que vamos a utilizar para todas las visitas guiadas que hagamos en Madrid y en el resto de España, que las estamos haciendo ya, fíjate, en el Castillo de Calatrava la Nueva o en la Cueva de Covadonga, ¿no? Pues a quien le interese. O sea, que en realidad no paramos, voy un poco estresado y agotado, pero bueno, todo sea por hacer apostolado, abnegado y entregado contra el mundo moderno. Bueno, yo estoy aquí en Asturias, o sea, de la Cueva de Covadonga, que ese no lo conocía, me apunto, vamos, cuando vayas a venir me avisas. Claro, son viajes, hacemos Covadonga, Cangas de Onís, Oviedo y León. Visitamos León, que termina por ser la capital fundamental del reino asturleonés, ¿no? Es una de las grandes ciudades de la historia de España y de Europa. Ya te digo, desde ya que cuando lo vayas a hacer, el de Asturias, me avisas, que ando por aquí. El de Toledo sí que lo quiero hacer, que estuvimos casi a punto de hacerlo y no se dieron las fechas este verano, sí. Sí, pero lo haremos. Vale, perfecto. Mira, hay unas coincidencias que me encantan, ¿no? Por ejemplo, yo te envié, no sé si te lo envié, pero tengo un tema que se llama, bueno, sabes que toco algo heavy metal, que también te gusta a ti, por cierto. Mucho. Y una de mis canciones es El Lobo y el Arca, que es la leyenda de Luarca, Lu de lobo y Arca, que es una población aquí asturiana, que dice que el Arca de la Alianza fue depositada por los árabes cuando fueron derrotados, dejaron el arca en un pueblo pesquero aquí, que era Luarca, ¿no? Y un lobo negro bajó de las montañas y le hizo una reverencia al arca y luego se fue, ¿no? Y de ahí viene el nombre de Luarca. Y yo hice una canción. Y claro, cuando vi El Aullido del Lobo y tal, yo dije, hostia, me gusta el heavy, qué guay, ya, te voy a llamar, ¿no? Voy a contactar con él. Te quería preguntar, sobre el lobo, ¿por qué el lobo? O sea, ¿qué el aullido del lobo? ¿Qué simboliza? Claro, a ver, te puedo dar dos ideas. Por un lado, cuando estudio los pueblos prerromanos, cuando estudio ese mundo de la edad del hierro, de la edad del bronce,
que está en la Ilíada y en la Odisea, que está en las sagas vikingas, que aparece de trasfondo en el mundo épico de los cantares de gesta y sobre todo en esa España prerromana, de Numancia, de Viriato, del Monte Medulio y los astures resistiendo hasta la muerte en el Monte Medulio. Cuando estudio ese mundo prerromano, encuentro que para ellos determinados animales tienen una impronta simbólica muy importante. Entonces, en torno al lobo, la idea de una libertad, de una dignidad esencial, de un coraje, de una disciplina, de una fratria guerrera, de una manerbund que funciona como una manada. Entonces, ese simbolismo arquetípico del mundo antiguo, del mundo bárbaro, me parece que es bueno traerlo a colación porque vamos a necesitar ser verdaderos lobos a la intemperie, a la contra de borregos y a la contra de pastores que alienan a los borregos. Vamos a necesitar ser lobos para confrontar el nihilismo de nuestro tiempo. Entonces, en primer lugar, esa es una idea fundamental para mí, ese simbolismo. A partir de ahí, El aullido del lobo, mi canal, El aullido del lobo, mi libro y el simbolismo del lobo, que aparece además de manera fascinante en el registro arqueológico del mundo ibérico y del mundo celta aquí en España. Y por otro lado, porque cuando estaba poniendo en marcha la idea de tener un canal, que yo no ejerzo de youtuber, mi canal es muy pequeño, no me da tiempo a trabajarlo, no tengo medios ni conocimientos, pero me sirve para humildemente ir haciendo ahí desde mi trinchera predicación abnegada de la cosmovisión tradicional contra el mundo moderno. Digo, cuando lo estaba preparando, fíjate qué cosas, tuve un sueño, en el que paseando por el monte se me aparecía un lobo y el lobo me decía, tu canal se tiene que llamar El aullido del lobo. Y cuando empieza el canal tienes que decir, este es El aullido del lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Así literalmente me lo dijo el lobo en el sueño y maldita sea uno que es un hombre de la tradición, que no es un moderno, que no es un positivista, que no es un materialista. Dijo, es una señal, así se llamará. Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea que manejo en mucho de mi trabajo, en gran parte de mis estudios y charlas y conferencias, en el título del canal y, por supuesto, en el libro que he publicado recientemente. Qué guay. Una pregunta también que tengo curiosidad por escucharte, una reflexión sobre ello. En la relación con la violencia, es decir, en la espada, en las batallas, uno podría pensar, joder, qué bélico, ¿no? ¿Cómo podrías transmitir desde un punto de vista espiritual, cómo introducir el concepto de la violencia o de las batallas, de la guerra, ¿no? La sangre, la espada, y que tenga un trasfondo espiritual revelador, ¿no? Bueno, a ver, por un lado no tiene arreglo, la vida es pelea, es lo que te toca, no vas a tener manera de evitarlo. Y a partir de aquí creo que hay una guerra santa interior, hay un combate interior por el dominio de ti mismo, por la conquista de uno mismo. Luego hay una batalla cotidiana, la lucha de la vida, hay una lucha de la vida. Y luego hay una lucha casi político, cultural, espiritual, desde la cual construir una sociedad que no viva de espaldas al Dharma, que no viva de espaldas a la verdad con mayúsculas y a las verdades aparentemente contingentes del orden natural, de la verdad de las cosas, del orden del ser. Entonces, la vida es pelea en el mundo tradicional, la vida es dracomaquia en las leyendas de San Jorge y el dragón o de Heracles y la hidra de Lerna. La vida es un combate interior y un combate exterior, la cruzada en el alma y la cruzada en el mundo. Y efectivamente es así como hay que planteárselo. A partir de aquí, no descartes que incluso a lo mejor un día te tengas que liar a bofetadas. Ojalá no. No podemos descartarlo, pero te puede ocurrir. Por eso, bueno, pues hasta donde hemos podido, que yo ya llevo una racha que no saco tiempo, siempre, bueno, pues practiqué o deportes de contacto o artes marciales. Y en lo que sería un poco el marco, las disciplinas de la cosmovisión tradicional, que yo recojo en mi libro, que yo planteo en dicho curso que he puesto en marcha con Value School, yo siempre incluyo la disciplina del cuerpo. No solo la meditación, no solo la oración, no solo el ejercicio del discernimiento, sino también la disciplina del cuerpo, el entrenamiento, la nutrición, la salud. Y si Sí, es recuerdo posible, que tenías 12 puntos, creo que eran 12, ¿no? eso es, son 12 disciplinas. Si 12 quieres disciplinas rápidamente, sí. no, sí, podemos hablar de ellas si quieres. Te digo, entonces, la disciplina del cuerpo incluye también la posibilidad de mínimamente, bueno, pues tener coraje físico. Tener coraje físico para defender físicamente el bien, la verdad y la belleza frente a las fuerzas de la disolución y el caos que a veces se pueden cruzar en nuestro camino. Entonces, sí, creo que el pacifismo y la idea de soy una persona pacifista y todo eso es un trampantojo ideológico de la modernidad. Una cosa es ser una persona pacífica que no busca problemas y otra cosa es no estar preparado para la lucha.
tienes que estar preparado para la lucha interior, que tendrás tribulaciones en el alma, seguro, para la lucha cotidiana de la vida, de salir adelante en un mundo completamente contingente y muchas veces injusto, desordenado, disfuncional, e incluso, Dios no lo quiera, que algún día igual te tengas que liar a bofetadas, que tampoco hay que descartarlo. Entonces, sí, frente al blanderío, la forja de la espada. Muy bueno, muy bueno. Sí, también tienes otra historia que cuentas sobre el viaje del héroe, y creo que eran 24 Sí, pasos, exacto. ¿no? Como 24 horas, ¿no? Ahí, que al final en ese viaje no se puede huir de la batalla con el dragón, ¿no? O sea, es al final Claro, a ver, se podría decir que igual que te he dicho que la vida es pelea, que el argumento de la vida es ser un guerrero espiritual y que el guerrero espiritual tiene un trabajo hacia adentro y un trabajo hacia afuera, y que el trabajo hacia adentro son esas disciplinas que incluye incluso el hábito de una fortaleza física. El viaje del héroe, que ya no es cosa mía, esto lo desarrolla Joseph Campbell, al que dedico el título de mi segundo libro, El poder del mito. Joseph Campbell es uno de los grandes mitólogos, estudiosos del trasfondo espiritual del pensamiento mítico. Joseph Campbell, en su famoso libro El héroe de las mil caras, descubre cómo son numerosísimos los relatos míticos de héroes, dragones, princesas, aventuras, odiseas, cantares. Son infinidad los relatos tradicionales en los que subyace una especie de trama común arquetípica o argumento común arquetípico que él llamó el viaje del héroe. Este viaje del héroe se reúne o se desmenuza como en 24 etapas, desde el punto de partida al punto de llegada, que es el mismo que el punto de partida, pero con la transformación interior que implica haber llevado a cabo el viaje del héroe. Y el viaje del héroe tiene como uno de los puntos centrales bajar a la cueva del dragón y enfrentarte al dragón. Por supuesto, tras haber pasado con el encuentro con el mentor, las enseñanzas del mentor, haber cruzado el bosque oscuro en el que te enfrentas a tus propios temores, matar al dragón, que implica rescatar a la princesa o rescatar el Sacred Heart, como decía Ronnie James Dio en su famoso disco de los 80. Entonces, el viaje del héroe como una manera que tiene el ser humano de asignar significado espiritual a las peripecias de la vida y a las tribulaciones del alma. Es un depósito, una palanca de sabiduría y de fuerza muy potente. Más aún en esta tierra baldía de nihilismo postmoderno por el que transitamos, que es un mundo que parece a día de hoy una suerte de manicomio a cielo abierto, ¿verdad? Bueno, pues frente a eso, el camino del héroe te da una cordura y una fortaleza, yo creo, perentoria en todo tiempo y lugar, más aún a día de hoy. Entonces, sí, el viaje del héroe lo he trabajado mucho, he dado conferencias, planteado artículos. En el curso que planteo también traigo a colación las enseñanzas de Campbell a la hora de esa estructuración del alma o, no sé cómo decir, forja de la personalidad en un horizonte de sabiduría y fortaleza. Bien, pues en esa forja las enseñanzas del camino del héroe son muy valiosas. Bueno, ahora hablaremos del libro y del curso, ¿vale? Pero quería calentar motores un poco para que la gente entienda tu discurso y lo que transmites. Y te quería hacer una pregunta o un comentario sobre una frase que te voy a decir, o dos frases, ¿no? ¿La verdad nos hará libre o la libertad nos conducirá a la verdad? Bueno, es una cosa que manejo mucho en mis trabajos. Mira, la verdad os hará libres es una consigna evangélica. Cristo dice, la verdad os hará libres. Alinear tu personalidad con la verdad te saca del engaño, de la ilusión, de la confusión, de las trampas de la mente y de las trampas del mundo. Y nada es más valioso entonces que la verdad, que es la que te hace libre. Y enfrente a este planteamiento, que es el propio de la cosmovisión tradicional, encontraríamos la subversión moderna. La subversión posmoderna que nos dice que es la libertad la que te hace verdadero. Esto es una frase literalmente dicha así por Rodríguez Zapatero, Sí. ínclito representante de la anti-España, ¿verdad? Zapatero dijo, se os ha dicho la verdad os hará libres. Pues yo os digo, la libertad os hará verdaderos. Esta subversión demoníaca, literalmente demoníaca, lo que plantea es que el libre albur de la subjetividad, el libre albur de tu individualidad fenomenológica, de tu mero yo empírico, te lleva a la verdad de las cosas, al orden del ser que te corresponde a tu individualidad. Es decir, no hay una instancia de autoridad, jerarquía y orden anterior a tu individualidad
con la cual debas alinearte para, alineado con la verdad, quedar liberado de tu propia ofuscación, de tu propio temor, de tu propio apego, de tu propio psiquismo, de tu mera individualidad pequeña, contingente, biográfica y existencial. Si esa es la enseñanza de la tradición, ese ejercicio de conquista interior y liberación respecto de aquello que en ti no deja de ser ofuscación e ignorancia, la subversión postmoderna plantea, claro está, lo contrario. Y te dice, el ejercicio libérrimo de tu individualidad, el ejercicio libérrimo de tu mera cápsula de egoidad, te conduce a la verdad. Claro, el resultado es dantesco. El ejercicio libérrimo de tu mera individualidad fenomenológica, de tu mero yo contingente existencial, el resultado de entregarte libérrimamente a eso es la neurosis. No hay verdad al final del camino. Lo único que encuentras es la corrupción de la personalidad, la corrupción del carácter o incluso la locura. Es decir, la neurosis, la depresión, la ansiedad, el vivir atrapado en esa pequeña cápsula de tu psiquismo, de tu individualidad autorreferencial. Entonces, cuando se dicen frases así, yo creo que o no se es consciente de lo que se está diciendo, o peor aún, se es consciente del grado de subversión demoníaca luciferina, lo correcto sería teológicamente decir luciferina, el nivel de subversión luciferina que nos plantea el mundo moderno. Bien, pues frente a eso, afirmamos incluso con mayor contundencia la consigna evangélica, la verdad os hará libres. Siempre cuento una anécdota que creo que merece la pena contarla ahora. Mi niño con 2 años un día me pregunta, papi, ¿quién es Dios? Y yo siempre le respondía preguntándoselo a él, ¿no? Le dije, bueno, ¿quién crees tú que es? Y él me dijo, Dios es la verdad. ¡Qué maravilla! Dijo, ¡Qué maravilla de respuesta! Fue increíble. Me quedó, bueno, no dije nada, digo, ya está. Bueno, la providencia te dio a ti la respuesta. A través de tu hijo se te dijo, mira, a partir de ahora ya lo sabes, Dios es la verdad. Sí, me quedó grabado a fuego, tío. Bueno, sí que es una anécdota muy guapa, sí. Y vale, vamos a hablar entonces del libro, ¿no? El libro, primero, quien lo quiera conseguir, supongo que ¿dónde se puede conseguir? ¿Los canales habituales? Bueno, en cualquier librería lo piden, si no está, lo piden. El aullido del lobo, Gonzalo Rodríguez García, en la editorial Almuzara. Gonzalo Rodríguez García, El aullido del lobo, en la editorial Almuzara, que también lo tienen en Amazon y demás. O sea, es un libro publicado en una editorial al uso y, por tanto, bueno, con distribución donde haga falta, no hay problema para encontrarlo. Perfecto. Y el libro parte de determinados artículos y conferencias que yo había dado ya muchas veces, en los cuales yo iba dando como las coordenadas básicas de los principios, enseñanzas y disciplinas de la cosmovisión tradicional, del mundo platónico, del mundo hindú, del budismo, de la consanguinidad espiritual que encuentras de Oriente y Occidente, la consanguinidad espiritual y filosófica que encuentras de Oriente a Occidente en numerosas tradiciones religiosas espirituales, también en los padres de la Iglesia, en el cristianismo medieval, en el llamado medievo gibelino, en la mística cristiana. Entonces, van apareciendo una serie de elementos troncales que señalan como una especie de raíz común que está dotada de perlas de sabiduría perenne. Con esto quiero decir sabiduría universal para todo tiempo y lugar y para todo hombre y mujer de la historia de la humanidad. Verdades como puños. Bien, la idea es no solo dar el marco de esas enseñanzas, sino sobre todo su aplicación práctica. Entonces, el libro también plantea, en la segunda parte, una serie de, no sé cómo decir, traslado del plano teórico de los principios al plano práctico de los hábitos, esa cosmovisión tradicional o esas enseñanzas de la tradición a tu vida cotidiana y sobre todo a la construcción de tu personalidad. Creo que se ha olvidado hasta qué punto es fundamental construir la personalidad. Eso que era tan importante en el estoicismo, eso que subyace a la Ilíada y a la Odisea de Homero, eso que subyace a la filosofía platónica, eso que subyace al Dharmapada de Buda, la construcción del carácter, la personalidad, el autoconocimiento. Recordar el oráculo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. Lo primero que te dice Apolo, señor de la luz pura e hiperbórea, conócete a ti mismo. Entonces, en realidad es una cosa muy antigua, a la cual el ser humano ha colocado casi siempre en el centro de su sociedad, en el centro de su civilización. Bien, ha sido casi recientemente, en los últimos 2-3 siglos, que la modernidad contemporánea ha ido dando la espalda a esa idea del autoconocimiento, de la conquista interior, de la verdad os hará libres frente a la libertad que te promete la verdad y te conduce a la neurosis, ¿no? Bien, pues
Por un lado, yo en el libro doy el marco de principios y enseñanzas, pero por otro lado, el traslado de dichos principios y enseñanzas a disciplinas y hábitos que te tienes que implementar desde ya. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes que vivir una especie de ascesis, de observación y trabajo de ti mismo. Y nada, nada de este mundo es más gratificante que esa disciplina. Ninguna cosa que te pueda pasar buena en este mundo, ni que te toque la lotería, ni que te salga el amor de tu vida, ni que te vaya bien el trabajo, todo eso es cojonudo, bienvenido sea. Pero nada, nada es comparable a forjar y enderezar la personalidad conforme a las disciplinas de la cosmovisión tradicional. Porque es que te liberan de todo ese ámbito de pequeña individualidad hecha de temor y apego que el ser humano genera por sí mismo entre la infancia, la juventud, cuando va construyendo su primera individualidad puramente fenomenológica. Bien, pues las enseñanzas de la tradición son eso, debe ser trascendido, domesticado, dirigido. Platón utiliza la imagen del carro. Platón es uno de los grandes maestros de Europa y él utiliza la imagen del carro, los caballos y el auriga. La construcción de la personalidad, como el carro, los caballos y el auriga. Tienes que aprender a ser el auriga de ese carro y de esos caballos, donde muy a grosso modo el carro podría ser tu soporte más tosco y puramente material y los caballos tu dimensión más puramente psíquica o sutil, volitiva y emocional. Bien, pues sin autoconocimiento no hay autogobierno, sin autogobierno no hay verdad ni libertad. Bien, pues eso es lo primero. Eso es lo importante. Lo demás es necesario. Y que sea necesario no es poca cosa. La palabra necesario no es pequeña. Pero una cosa es lo necesario y otra cosa es lo importante. Bien, pues el mundo tradicional, las enseñanzas de esa sabiduría perenne apuestan por lo importante. Y el libro da, en primer lugar, el marco de principios y enseñanzas, vamos a decir, el marco teórico de lo importante, y después la aplicación práctica de esas enseñanzas a tu vida cotidiana, en todos los distintos ámbitos de la vida: el trabajo, la economía, la sexualidad, la política, la familia, las amistades, la nutrición, la naturaleza, el deporte, etc. Oye, hay otra de las coincidencias, yo siempre hablaba aquí en mi canal, del barco, el timonel y el capitán, que es lo mismo de Sí, es otra imagen. Esa se usa más en el cristianismo. El cristianismo ha usado más la imagen del barco, el timonel, las velas y el océano. Sí, sí, claro. Sí, que es muy poético también, muy metafórico, ¿no? Bueno, el poder del mito, también me gustaría, una reflexión por tu parte sobre el mito. ¿Qué importancia tiene? Porque si uno lo ve sin prestar mucha atención, dice, bueno, ¿por qué una historia que es mentira me puede contar una verdad? Bueno, es que no es mentira. Vamos a ver. Claro. Que no es mentira. O sea, Es que hablar así, historia... cuando la gente dice esas Claro. cosas, es que no sabe de lo que está hablando. Claro. El pensamiento mítico, la fantasía mítica, el razonamiento simbólico que acompaña a la fantasía mítica, no pretende decir nunca una verdad literal, como pueda ser la de una crónica periodística o una crónica histórica. El mito no habla de eso. El mito habla de procesos del alma, de las verdades de la vida, de las peripecias de la existencia. El mito, con la idea fuerza arquetípica, pretende dar enseñanzas al que recibe el mito sobre las verdades de la vida, sobre la dimensión del arraigo, sobre la dimensión del miedo, el valor, la caridad, la trascendencia, el destino, la muerte, la enfermedad, la vejez, la decrepitud. Y sin embargo, el ánimo impávido, impasible, invulnerable frente a las contingencias de la existencia. El mito es un fontanal de riqueza espiritual. Por eso el poder del mito. El poder del mito para ayudarnos a ser personas, para ayudarnos a ser personas en plenitud. Quien viva de espaldas a lo que sería el imaginario arquetípico del mundo del mito, vive de espaldas a lo más rico de las enseñanzas espirituales del mundo antiguo. Y ese mundo de mitos y de leyendas es aplicable a cualquier persona en cualquier tiempo y lugar. Pues el mito pretende siempre que en última instancia la perla de su enseñanza nos pueda acompañar siempre. Yo en mi libro, en El poder del mito, desarrollo estas ideas tirando del hilo de cantares de gesta, del romancero viejo, del cantar de Niocid, pero también de mitos y leyendas de la antigüedad, de Ariadna, Teseo y el Minotauro. Ariadna, Teseo y el Minotauro, un mito que va a surgir a caballo de la edad del bronce y de la edad del hierro,
entre el mundo micénico y el mundo minoico, con la llegada después de los dorios y el surgir de la Grecia arcaica de Homero, en ese momento fundacional y fascinante de Europa, la historia de Teseo, el Minotauro, el laberinto y Ariadna. Esa historia es una pasada, es uno de los grandes relatos míticos del acervo europeo, y en él, sobre todo en la escena final, cuando Ariadna queda abandonada, cuando Teseo abandona a Ariadna, a pesar de haber sido Ariadna la que le ha permitido entrar en el laberinto y salir vivo tras enfrentarse al Minotauro, cómo responde Ariadna a su abandono, cómo Ariadna abandonada se sobrepone al abandono, es una de las claves para mí de las enseñanzas, de la potencia, de la impotencia de la enseñanza del mundo tradicional de la Grecia clásica. Bien, pues maldita sea, esas cosas hay que recuperarlas y ponerlas en valor y convertirla en munición intelectual, filosófica y espiritual contra el mundo moderno y su nihilismo. Entonces, en El poder del mito, en este libro, yo desarrollo estas ideas. También cuando trato de la idea de Odín, la mitología escandinava, se puede decir que gracias a la mitología escandinava se ha salvado parte no menor del pensamiento mítico germánico indoeuropeo, y es un verdadero tesoro. Y yo en el caso del poder del mito hay un capítulo entero dedicado a Odín, a la figura de Odín, el dios tuerto que es sabio, poeta y al mismo tiempo es el señor del Valhalla y de los caídos en combate. Esa idea de los caídos en combate, de la poesía, de la magia y del Valhalla y del Ragnarok, de la batalla final al fin de los tiempos, en la que en primera línea va Odín, sabiendo que va a morir en las fauces del lobo Fenrir. Ese mito es otro tesoro de la tradición europea. Y yo lo traigo a colación y lo pongo en valor como una suerte de maestro espiritual, no ya para los vikingos de la Alta Edad Media, sino incluso para los hombres y mujeres de corazón guerrero en el siglo XXI. Y también en el libro hablo de las leyendas del Grial, del mito artúrico, de la tierra baldía, del rey pescador, del Parsifal, del imaginario mágico y legendario que se gesta alrededor de los mitos griálicos y las leyendas artúricas y cómo a su vez se plasma en los ideales de la caballería espiritual, que así la llama San Bernardo de Claraval, la caballería espiritual que encontramos en la Orden del Temple y aquí en España en la Orden de Calatrava, donde se parecería que aquello que ocurre en el ámbito del arquetipo y la leyenda se plasma en la realidad histórica en episodios fabulosos de la historia de España, como es la manera que tiene la Orden de Calatrava de resistir en Calatrava la Vieja, de perder Calatrava, de tomar el castillo de Salvatierra, de perderlo, de recuperarlo, de participar en la batalla de las Navas de Tolosa. Es decir, hay veces que el plano histórico contingente se ancla en las verdades con mayúsculas del poder del mito. Cuando ocurren esas cosas, el ser humano da lo mejor de sí mismo. Entonces sí, el poder del mito de nuevo como parte fundamental de las enseñanzas del mundo tradicional y como parte fundamental de las cosas que yo divulgo, que trabajo, que escribo, que enseño o que traslado en mis visitas guiadas, claro está. Aquí utilizo mucho una frase cuando cuentan algo que me inspira, como lo que estás contando, que digo, apetece alistarse a ir a luchar contra los orcos, ¿no? Digo, y de ahí te saco a Tolkien, ¿no? Porque estás hablando de la antigüedad, de la sabiduría ancestral, pero también hay contemporáneos que han aportado mucho y Tolkien, ahí tú también hablas mucho de él. Quería que nos hicieras una pequeña introducción también a... Sí. A ver, Tolkien hace parte también importante de mis estudios, de mis divulgaciones. Si la gente pone en YouTube releyendo a Tolkien, a lo mejor pueden poner releyendo a Tolkien Gonzalo Rodríguez, saldrá una especie de club de lectura que tenemos en Internet donde todos los meses comentamos un capítulo del Señor de los Anillos. Hemos leído y lo comentamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para nosotros Tolkien está trayendo en pleno siglo XX las ideas fundamentales del ciclo tradicional europeo, tanto en lo que fue la etapa pagana, sobre todo celto-germánica, que es la que conoce Tolkien, como en la etapa cristiana, en este caso del catolicismo tradicional, medieval, del cual fue practicante, fue creyente Tolkien. Él era católico al modo tradicional, vamos a decir, preconciliar, ¿verdad? Anterior al Concilio Vaticano II. Entonces, lo más granado de las enseñanzas espirituales del mundo tradicional, en sus símbolos, arquetipos, en su manera de narrar las cosas, en la atmósfera de los cuentos de hadas, de las sagas medievales, de las leyendas artúricas, de las sagas vikingas. Bien,
lo mejor de todo el ciclo tradicional europeo, ya sea en su etapa católico-cristiana, ya sea en su etapa pagana celtocristiana, celtogermana, lo mejor de todo ese ciclo se destila en la obra de Tolkien. En Aragorn, en la idea del retorno del rey, en Gandalf, en los hobbits, en Sauron, en el anillo único, en el efecto que tiene el anillo único en las personas, en lo que podríamos llamar la enfermedad del anillo, que queda plasmada en esa criatura miserable que es Gollum, en el destino final del anillo, que es la autodestrucción a través de la propia enfermedad del anillo, cuando Gollum cae a la grieta del destino, la enfermedad del anillo destruye a Sauron y destruye el anillo. Entonces, esta es la riqueza de imágenes, símbolos y elementos directos e indirectos que nos traslada Tolkien, que para nosotros debe ser reivindicado. En nuestro libro El poder del mito, de hecho, había una sección entera del libro dedicada a Tolkien, donde por sintetizar el mensaje tolkieniano, nosotros decíamos, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits y hay que luchar por el retorno del rey. Hay que ser como Gandalf, que es el personaje que enviado a la Tierra Media con una misión y una tarea no la olvida, no se despista como le pasa a Radagast, no la olvida ni se despista, ni tampoco se corrompe como le pasa a Saruman. Asume de manera abnegada que el argumento de la vida va a ser la cruzada contra Sauron, la lucha contra el oscurecimiento del mundo, la lucha contra esa cosa, el anillo único, que funciona como una especie de diapasón alimentador, engorde del ego, de la afirmación de tu mera individualidad. Entonces, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que reivindicar ese espíritu comunitario, ese cariño, ese calor humano, esa alegría sencilla en las cosas sencillas, esa cordura espontánea y natural, ese saber hacer comunidad. Si no sabemos hacer comunidad, será imposible vencer a las acechanzas de Sauron. Hay que salvar a los hobbits y finalmente hay que luchar por el retorno del rey, hay que restaurar el orden tradicional, hay que salir de la plantilla moderna, hay que salir de la forma mentis, de la deconstrucción, la posmodernidad y el globalismo, de este mundo patas arriba y disfuncional en el que a día de hoy vivimos y restaurar la vertical, la autoridad, jerarquía y orden del mundo tradicional, que trasladado a los tiempos que corren básicamente supone volver a colocar las cosas en su sitio. Básicamente supone volver a decir la verdad os hará libres frente a la libertad os hará verdaderos. Entonces sí, Tolkien también como otro elemento fundamental en lo que debía ser, bueno, pues la munición filosófica, espiritual y también literaria, poética de nuestro tiempo contra la decadencia de nuestro tiempo. Una reflexión más. Estamos en un momento también donde muchísima gente se declara antirreligiosa. Entonces, cuando le hablas de cristiandad, pues a lo mejor dicen, uy, me están metiendo aquí el tema de la religión. Aparte de que todos estamos viendo ahora como, por ejemplo, se está atacando a muchísimos cristianos. Bueno, hay muchos asesinatos incluso, ¿no? Quema de iglesias y tal. Y se está poniendo como en boga otro tipo de religiones también. No voy a, tampoco las vamos a nombrar, o sí, como quieras. Pero una reflexión sobre la cristiandad y por qué esos valores deben ser reivindicados según tu cosmovisión. Claro, más allá de lo que sería la dimensión puramente eclesial del cristianismo, más allá de la concreción en curas, sacerdotes, clérigos, iglesias y concilios vaticanos segundos o de otra índole, más allá de lo que sería el plano más puramente contingente de la tradición cristiana, en el cristianismo se da el misterio de la encarnación, de Dios hecho carne, sangre, huesos, de Dios encarnado. Esta idea de la encarnación la encontramos como si fueran semillas del verbo o semillas de la verdad mayúscula en infinidad de tradiciones, que pareciera que están prefigurando, señalando que en última instancia el argumento religioso por excelencia es la encarnación. Eso que en términos cristianos vamos a llamar el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, nosotros reivindicamos que en ese Dios uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el misterio trinitario, en el misterio de la encarnación, un Dios que no es infinitamente lejano, un Dios que no está fuera del mundo, sino que un Dios que está incrustado en la realidad, incrustado en el mundo, incrustado en la historia, que es humano, carne, sangre, huesos, dolor, sufrimiento, penuria, pasión en la cruz, que llega a decir en la cruz, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y que al mismo tiempo desde la cruz es capaz de decir, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen.
están en ignorancia total. Bien, pues eso para nosotros ha de ser también una palanca de sabiduría y fortaleza contra los tiempos que corren. En este sentido, creo que el cristianismo no ha dicho su última palabra. El cristianismo quizás puramente histórico, puramente contingente, el que surge ya en el Bajo Imperio, en la tardoantigüedad, que tiene su desarrollo en la cristiandad medieval y que luego va entrando en crisis sucesivas, la crisis de las investiduras, güelfos y gibelinos en el medievo, el papado contra el emperador, las herejías protestantes después, casi 2 siglos después, Lutero, Calvino, etcétera, la modernidad ilustrada, anticristiana, antirreligiosa, la Revolución Francesa, ¿verdad? Occidente ha ido dando esos pasos hasta el nihilismo contemporáneo y pareciera que el cristianismo que nos queda es o pasar página o mirarlo como una especie de nostalgia del pasado. Bien, pues yo pienso que no, que el misterio trinitario del Dios uno y trino, el misterio de la encarnación, no ha hecho más que dar su prólogo. Ya lo hemos visto el capítulo 1. En lo que sería la regeneración espiritual de Europa y de Occidente, la idea de la encarnación volverá a estar en el centro. Esa idea de yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Esa idea de unicidad entre el principio supremo y lo humano, aun en lo humano más lacerado, sufrido y condenado. Bien, pues yo creo que eso está pendiente. No sabemos, no podemos, fíjate, no podemos decretar con lo que a día de hoy tenemos enfrente nuestro y con lo que sabemos que ha ocurrido, dónde estamos y de dónde venimos, no podemos decretar qué forma adoptará o tendrá el retorno del espíritu en Europa y Occidente. No lo sabemos. Pero sí sabemos que tendrá que ver con el corazón mismo de eso que en su momento llamamos el misterio trinitario o misterio de la encarnación. Y este misterio trinitario, misterio de la encarnación, es antitético, contrario, antitético al materialismo moderno, a la concepción puramente materialista y naturalista de la modernidad respecto de la vida, el mundo y el ser humano, es antitético al materialismo moderno y, ojo, es antitético al Islam. Recordar, en el Islam, entre Dios y el hombre hay un abismo insalvable. Filosóficamente se llama abismo ontológico. Que vaya palabreja, bueno, pues te jodes. Es así como se dice en la tradición filosófica occidental, abismo ontológico. Es decir, hay una distancia abisal entre la esencia de Dios y la esencia del hombre. Esa idea de una distancia insalvable está en el corazón mismo del Islam y del judaísmo. Bien, pues rompiendo el abismo ontológico, el misterio trinitario. El Dios carne, huesos y sangre. Ese Dios encarnado que, ojo, aparece, se rastrea en eso que he llamado consanguinidad filosófica y espiritual de Oriente a Occidente, en las ideas que encontramos del arete y de la aristeia en la Grecia clásica, ¿verdad? En el culto a los héroes del mundo pagano. Ahí ya está la semilla del misterio de la encarnación. En Oriente ocurrirá igual con la idea del Jivamutka, el liberado en vida, aquel que se ha abierto tanto al misterio supremo, al absoluto, que en sí mismo ya lo encarna, le trasciende, le irradia. Entonces, lo más antitético a la posmodernidad decadente y degenerada por la que transitamos, el misterio de la encarnación. Lo más antitético a los obsesos de Dios, al fanatismo religioso del Islam, que establece esa distancia absoluta entre Dios y el hombre, tan absoluta que al hombre solo le queda obedecer. Recordar, Islam significa sumisión y el Corán es una especie de verdad unilateral que se obedece como una suerte de leyes escritas en el cielo que el hombre obedece sin posibilidad de libre albedrío. Leyes que te acaban por decir incluso cómo te debes de vestir, ¿verdad? Y a la mujer hay que taparla, cayendo en puritanismos enfermizos que son completamente contrarios a lo que ha sido la historia de Europa, ¿verdad? Siempre digo que el Islam nunca, nunca, nunca tuvo una Isabel la Católica. Entonces, antitético a la modernidad contemporánea y antitético al Islam, el corazón de la tradición, el Dios uno y trino, el misterio cristiano que a su vez podemos rastrear previamente en todo lo que sería ese mundo que va de Oriente y Occidente, la tradición indoeuropea que yo he estudiado en profusión, me apasiona. Y entonces, con esto, al final, y por no enrollarme más, la tradición no ha dado su última palabra. El ciclo de la cosmovisión tradicional no se ha cerrado. Está ahora mismo, por decirlo así, en interregno, en la tierra baldía de las leyendas del Grial. Pero por baldía que sea esa tierra, recordad, en las leyendas del Grial ya se hace la profecía, ¿verdad? El rey herido sanará, porque habrá caballeros suficientemente puros y valerosos como para desvelar el misterio del Grial y sanar al rey herido y traer el retorno de la primavera.
Muy bien, muy bien. Quería hacerte 2 preguntas más antes de hablar del curso este que vas a hacer. Una, sobre el New Age. Quiero decir, la espiritualidad ha estado presente últimamente. Conoces esa expresión, ¿no? El New Age. Sí, 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 sí. Me gustaría una reflexión sobre esa corriente espiritual llamada New Age. Pues yo no soy especialmente crítico. Entiendo que es fácilmente criticable. Entiendo que es fácilmente ridiculizable. Entiendo que podemos hacer una caricatura de la New Age, lo entiendo. Pero su existencia es un síntoma. Es un síntoma de una civilización occidental que quiere volver a abrirse a un sentir y vivir espiritual de la vida cotidiana, del trabajo, de la naturaleza. A partir de aquí es verdad que la New Age es un fenómeno que podríamos decir surge a finales del siglo XIX o se siembra a finales del XIX, principios del XX y tiene su eclosión en los años 60. Bueno, pues la New Age ya tiene casi un siglo, ¿verdad? Y ha ido dando frutos. Bien, en esos frutos muchas veces ha generado, bueno, pues ciertas cosas, vamos a decir, entre supersticiosas, a veces un tanto espurias, pero en su corazón lo que denota es una búsqueda, vamos a decir, coherente con la naturaleza humana. La búsqueda espiritual es coherente con la naturaleza humana. Lo absurdo sería vivir todos a la manera prosaica, materialista, puramente, no sé, positivista de la existencia. Eso sí que sería un rasgo tremendo de decadencia. Entonces, por mucha burla y caricatura que hagamos de la New Age, a través de eso que llamamos New Age, será un síntoma de que todavía puede haber pistas de salud. Ahora, eso habrá que encauzarlo correctamente, rectificarlo en todo lo que sea rectificable, ponerlo en valor en lo que pueda tener de valor, pero saber pasar página de todo lo que haya generado, decía, de cierta superstición o cosas puramente espurias e ilusorias, por desgracia, e ilusorias. Entonces, yo no hago una especie de impugnación a la totalidad del fenómeno New Age. Muy bien. Vale, y la siguiente pregunta que te quería hacer sobre la política, porque también te vemos, bueno, colaborar hablando de política, que es como decir, coño, espiritualidad y de repente en el fango o porque hoy en día lo del tema de la política es duro, ¿no? Estamos en un momento muy duro en cuanto al tema político. Me gustaría una reflexión por tu parte acerca de las ideologías y dentro de ese engaño que hay ahora mismo, entiendo yo, con las ideologías, ¿no? Son como pequeñas trampas. Una reflexión sobre cómo tú lo ves y qué consejo o cómo podrías inspirar a la gente con el tema político, porque al final el tema político también está ahí, es en el día a día, ¿no? A ver, por mi manera de ser, si las cosas no estuvieran tan patas arriba como están, yo no participaría de mesas de debate político o de análisis de actualidad política. Si participo en mesas de tertulia y análisis de actualidad y debate político, es porque está todo patas arriba. Porque la posmodernidad, la deconstrucción y el globalismo nos ha llevado a una situación política de la que ya no podemos sustraernos y a la que tenemos que contestar, señalando todos los disparates y disfuncionalidades de nuestro tiempo. Disparates que en España a veces son evidentes, como sangrantes. En España hemos tenido, vamos a decir, un movimiento que se autopercibía de izquierdas, y sin embargo era profundamente apátrida, tan apátrida que su líder decía en entrevistas, yo no puedo decir España. Y ese líder pretendía ser presidente del gobierno de la nación española. Hablamos de lo que fue Podemos, Pablo Iglesias, en su momento de éxito, ¿no? de crecimiento. Un movimiento abiertamente apátrida, que nos decía que la patria no tiene que ver con la tradición, el linaje, las raíces, con el proceso histórico y antropológico que nos antecede, sino que la patria era pagar impuestos y construir hospitales públicos y escuelas públicas, lo cual puede ser muy loable. Si no fuera, porque creo que la buena política no es posible sin raíces. De hecho, hasta tal punto es así que esta izquierda apátrida y sin raíces, defendiendo los hospitales públicos y las escuelas públicas, pactaba con los separatistas, hacía de correa de transmisión de los separatistas e incluso se avenía al cupo catalán, que básicamente es sustraer de la caja común dinero por parte de una comunidad rica como es Cataluña y no compartirlo con el resto. Vamos, debilitar la caja común con la que se construyen los hospitales y las escuelas públicas que demandaban Pablo Iglesias y Podemos. O sea, una cosa tan disfuncional como esa ha estado
no en los márgenes de la política, en el centro. En el centro mismo de la política ha estado el cariz apátrida, abiertamente antiespañol, no ya de los separatistas, sino de sus pagafantas. En el Congreso de los Diputados, que fue todo ese movimiento de Podemos y Pablo Iglesias, que todavía colea, ¿verdad? Que ha impregnado el PSOE del sanchismo, que ya estaba en el zapaterismo. Y a este ámbito que yo llamo del anti-España, una España inane, de esa democracia liberal burguesa que de nuevo vive de espaldas al arraigo, la tradición y el linaje, y que pretende que España tiene que ser una terminal más del globalismo internacional. Que está bien con que España, bueno, pues participe de todos los, no sé, tentáculos del globalismo hasta el punto de que España entra en un proceso de inanidad identitaria. Entonces, claro, si no estuviera todo patas arriba, yo me podría sustraer de la política, no es asunto mío. Me interesa más la meditación, la oración, el estudio, el entrenamiento y el trabajo. La meditación, la oración, el estudio, el entrenamiento y el trabajo. Pero maldita sea, es que está todo patas arriba y nos han empujado a un debate público que es completamente disfuncional. Bien, pues entonces sí, la acción en la política. Desde fuera, manteniendo al margen tu esfera interior de personalidad, sin quedar atrapado en los laberintos ideológicos del liberalismo, del socialismo, del nacionalismo. Siempre lo digo, las tres ideologías que genera la modernidad contemporánea, en lo que sería el proceso revolucionario que va de la Revolución Americana a la Revolución Francesa y después la Revolución Rusa, esas tres revoluciones acaban generando tres marcos ideológicos, cada uno de ellos errado. El liberalismo, que pretende que la realidad primera es la libertad individual. Por supuesto que la libertad individual existe, pero no hasta el punto de quedar exacerbada como se exacerba en el liberalismo. Los socialismos, que pretenden reivindicar y poner en el centro la dimensión comunitaria y social del ser humano, que por supuesto existe, pero que de nuevo si se sobredimensiona hasta el punto de hacer una especie de apéndices o de inflamación de ello, alienas de nuevo al individuo. Y finalmente el nacionalismo que reconoce, vamos a decir, el Volkitsch, como decían los románticos alemanes, el espíritu del pueblo, el espíritu de la cultura, pero pretende hacer de ello una suerte de idolatría, de fetiche de idolatría, con las correspondientes entonces disfuncionalidades filosóficas y espirituales que genera. Entonces, las tres ideologías del mundo moderno son falsas. Y aunque se pelean entre ellas, se entremezclan, se vuelven a separar, generan fórmulas y al mismo tiempo choques, la mayor parte de las guerras de la modernidad contemporánea han sido choques, mezclas y refriegas entre estas tres ideologías. Independientemente de lo que pensemos de ellas, las tres están erradas. Las tres distorsionan la realidad porque el ser humano tiene libertad individual, dimensión comunitaria y dimensión cultural antropológica. Pero ninguna de ellas puede ser sobredimensionada hasta el punto de subordinar el resto de la experiencia humana a dicho principio. Y eso es lo que ha generado la distopía posmoderna. O mejor dicho, eso es lo que ha generado el que hayamos llegado a una modernidad distópica. Esas ideologías son las que han terminado por conducirnos a una modernidad distópica, donde el sujeto político final ya no es ni la libertad individual, ni la clase, ni la nación, por usar esas tres ideologías, ni el sujeto ni libertad individual, ni la clase, ni la nación. Al final, el sujeto político es el paria posmoderno. El sujeto afectado de carencia, el sujeto afectado de ansiedad, insomnio, de un yo samsárico, se dice en el budismo, que está siempre pendiente de lo siguiente, del movimiento de su psique, de su emotividad, atrapado en su pequeña cápsula, donde queda profundamente alienado, dentro de su círculo, no sé cómo llamarlo, autorreferencial, ¿verdad? Bien, pues el paria posmoderno ha acabado siendo el sujeto político por excelencia de la distopía a la que nos han conducido esas ideologías. Entonces, sí, la política no es lo que más me apasione, de hecho es lo que menos me interesa, pero a día de hoy va a ser difícil sustraerse, va a ser difícil vivir de espaldas a ello. Entonces, a mí me gusta decir que lo que a mí me interesa en realidad es la religión y que la preocupación por la religión a día de hoy sería, en última instancia, la preocupación más política de todas. Pues es desde dicha alineamiento, desde ese alinearnos con las enseñanzas de la tradición, cómo se rompe el tablero de las ideologías modernas y podemos pasar más allá de ellas. Bueno, muy inspirador. Bueno, por concluir, por cerrar el tema política, entonces, según tu cosmovisión o como tú lo vives o con lo que puedes transmitirnos o inspirarnos, ¿en qué punto nos situaríamos? ¿Nos abstraemos de esos tres patas que comentabas o encontramos un equilibrio sensato o cómo No. En mi caso, nadie me escuchará decir soy liberal,
soy socialista o soy nacionalista. No hay ninguna posibilidad de que yo diga eso. Por supuesto, puedo tener amistades y querer mucho a personas que abiertamente dicen ser democracia liberal burguesa, socialdemocracia progresista, socialismo marxista, nacionalismo revolucionario. Bien, sea cual sea esa etiqueta, yo no estoy en ninguna. Yo me atengo a la cosmovisión tradicional. Raíces, linaje y tradición. Como se hizo durante siglos, como vivió el ser humano hasta la modernidad contemporánea, sabiendo que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la traslación del fuego secreto, ese que arde en el centro del alma y que debe avivar la personalidad más allá de la pequeñez de nuestra individualidad. Entonces, sí, yo me atengo a la cosmovisión tradicional y a ella, bueno, pues consagro lo que hago con abnegado esfuerzo y espíritu desinteresado. Muy bien. Vale, pues vamos a concluir hablando sobre el curso, que además me interesa personalmente. Cuéntanos cuándo va a ser, en qué Bueno, a ver, mira, sí, y muy cuál es sencillo. el objetivo. Sí. A raíz del libro y antes de que se publicara, en conversaciones con mi amigo Luigi, que es un director en Value School. Value School es un centro de estudios financieros que hay en Madrid, donde te dicen cómo ahorrar dinero y dónde meterlo. Cómo ahorrar dinero y dónde meterlo para sobrellevar la que se nos pueda venir encima, ¿no? Entonces, es verdad que este centro es muy interesante porque más allá de la formación financiera, que yo ahí no tengo ni idea, la verdad, es un tema que me es ajeno, sí que dan cursos de formación en humanidades, en cuestiones filosóficas, históricas, antropológicas, de literatura incluso. Entonces, en ese ámbito de formación en humanidades, contactó conmigo, nos conocimos, estuvimos hablando y, bueno, salió de manera natural. Oye, ¿por qué no intentamos poner en marcha en ese ámbito de las humanidades un curso sobre esos principios, enseñanzas y disciplinas de la cosmovisión tradicional? Sobre esos principios, enseñanzas y disciplinas de la cosmovisión tradicional que tú recoges en el libro y que mediante este curso se hacen palabra, encuentro, práctica. Entonces, el curso, que se llama La Forja de la Espada y el Retorno del Rey, La Forja de la Espada y el Retorno del Rey, bueno, pues pretende trasladar a quien quiera asistir, ya sea presencial u online, pretende trasladar y practicar las enseñanzas de dicho camino espiritual a la contra de la posmodernidad que nos asola. El curso es presencial u online y en cualquier caso eso queda grabado y aquel que le interese después lo va a poder descargar y trabajar por su cuenta y sacarle el provecho que quiera por su cuenta. Entonces, bueno, pues para mí es bonito que se me haya ofrecido esta posibilidad. Lo hago con muchísima ilusión porque estoy convencido que el papel de la tradición es también legarse. Es fundamental ser legado, receptáculo de una enseñanza y trasladarla, guardián de una enseñanza que recibes y trasladas. Humildemente, con todas las limitaciones que puedas tener, porque no somos Buda, ¿verdad? Entonces, con todas las limitaciones que puedas tener, sin embargo, con humildad, con abnegación y con mucho amor, saber que eso que hemos estudiado y que podemos conversar, trasladar, intercambiar e implementar a la gente que le interese en este curso, etcétera, bueno, pues eso te cambia la vida, te la eleva, te hace mucho más fuerte. Que creo que se olvida hasta qué punto uno de los argumentos de la vida es ser fuerte, estar lleno de luz y poder. Bien, pues ese luz y poder interior, no sobre las cosas, ¿no? Yo digo que el mundo moderno pretende tener poder y fuerza sobre el mundo, sobre las cosas. El mundo tradicional pretende tener poder y fuerza sobre tu alma, sobre tu cuerpo y sobre todo sobre tu mente, sobre tu cápsula psicofísica y emocional. Frente a ejercer poder sobre las cosas, la idea de ejercer autoridad, jerarquía y poder sobre tu propia personalidad. Bien, pues a eso se consagra la formación y el curso. Y bueno, pues a quien le interese, lo dejaremos en la caseta esta de descripción o simplemente en cursos@valueschool, en inglés valueschool.es. ¿Vale? Que bueno, Muy pues bien. eso puedo decir. Vale, pero una pregunta es, ¿qué es? ¿Unas horas, o sea, un día durante unas horas? No, O no, es... no, 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 son casi 20 sesiones, creo recordar. Empezamos a mediados de noviembre y es un miércoles a la semana, de 7 a 9, un miércoles a la semana, de 7 a 9. La mitad de las sesiones las hago yo y la otra mitad las hago yo con invitados. Hay una serie de personas que acuden y converso con ellas, les entrevisto, porque trato de temas que prefiero que sean conversados, ¿no? Si vamos a hablar de economía y política, pues viene alguien experto en economía y política. Si vamos a hablar de familia, crianza, hijos, pues viene una mujer que es madre y que ha hecho de comprender eso una cuestión fundamental de su pensamiento y de su obra. Bien, pues entonces traemos invitados con los que conversar sobre esos temas
que se desarrollan en el curso. Vale, entonces, si no he entendido más, son 20 días, 20 jornadas. Creo que son como 20 jornadas, alguna menos, no lo sé, o más, Vale, no lo sé. bueno, Hablo de memoria, más entonces no me lo sé. Pero sé en que torno. empezamos a mediados de noviembre y terminamos a mediados de marzo, con un descanso en Navidad. Y si alguien no puede asistir, puede perfectamente No verlo. pasa nada porque si se apunta online, eso como una vez se apunta, por decirlo así, o suscribe el curso, eso queda guardado y él lo puede descargar, disfrutar, ver y sacar provecho cuando quiera. Muy bien, No muy tiene bien. por qué asistir si no puede los miércoles de 7 a 9, da igual, eso queda almacenado para que lo saque provecho en cualquier caso. Muy bien, no Así que obstante, bueno, ojalá le resuene a alguien sí, sí, y sí. quiera unirse a lo que llamamos la milicia del Grial, porque yo cuando me preguntan digo, mira, el curso es la milicia del Grial. En la tierra baldía aprender las enseñanzas del Parsifal. Bueno, pues a eso vamos. Muy bien, pues que lo vamos a dejar todo en la descripción, tanto el tema del libro como el curso y lo que tú quieras que compartamos. Y nada, te agradezco muchísimo. Bueno, yo estaría hablando contigo, preguntándote aquí, porque sobre cada perlita que hemos sacado da para hacer un par de horas de charla, ¿no? Sí. Pero bueno, hemos hecho Bueno, un otro día, resumen. si quieres, Sí, quedamos y sí, hablamos de heavy metal y rock duro, por ejemplo. De las también. enseñanzas de los Iron Maiden, de Black Sabbath, Where Eagles Dare, Revelation, Live Cuando After Death. quieras. Bueno, qué maravilla, qué discazo, ¿verdad? Bueno, pues de eso, si quieres, hablamos también otro día. Perfecto, vale. Pues oye, muchísimas gracias por atendernos, por la charla. A ver si joder, si venís a Asturias a hacer la Sí, nos conocemos en Ahorita, persona. eso es. Y si no, yo a Toledo, nosotros estamos con Avalanche en Illescas, tenemos nuestro cuartel general cuando tenemos show y alguna vez podremos hacer Sí, o me acerco yo, que Illescas lo tengo a 40 minutos, media hora, creo, más o menos. Sí. Pues sí, algún día haremos por conocernos o por la guía esta que haces por Toledo también, que por cierto, déjanos también el enlace. Y ahora lo dejamos todo. Perfecto. Y lo dicho, Gonzalo, un abrazo, Bueno, no dejes de pelear ahí con lo que transmites, que eres una inspiración para mucha gente. Muy agradecidos por lo que haces. Y nada, te mando un abrazo y a ver si se da otra charla aquí en Opinatubers. Bueno, pues cuenta conmigo. Un saludazo. Venga. Adiós. Gracias.